como ya indicamos, será nuestro hermano Miguel Miguel Palomo, quien va a tener a su cargo la meditación, y la vamos a tener en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Yo voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Juan, capítulo 12, y dice así: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel». Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura: «No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito». Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado», les contestó Jesús. «Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre». Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: «Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. «Esa voz no vino por mí, sino por ustedes», dijo Jesús. «El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo». Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir.
De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la meditación que has preparado a través de nuestro hermano Miguel, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos haga entender aquel mensaje que tienes preparado para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Encantado de estar con ustedes. A los seres humanos nos encanta tener control de las cosas, ¿verdad? Nos encanta calcularlo todo y saber cuándo van a ocurrir las cosas. Y cuando algo se escapa a nuestro control, nos puede producir ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Y si hay algo que escapa al control humano, eso es la muerte. ¿Quién puede decir que mañana estará entre nosotros? Sabemos una cosa, sabemos que hoy estamos entre nosotros y mañana, ¿quién sabe? La muerte no entiende de ricos, no entiende de pobres, la muerte no entiende de nivel socioeconómico, la muerte ni siquiera entiende de juventud o de vejez. A veces se van antes los jóvenes que los mayores, ¿verdad? La muerte tampoco entiende de planes de pensiones, no entiende de años cotizados a la seguridad social. La muerte nos llega a todos. Y nosotros como humanos intentamos comprenderlo todo. Por ejemplo, la ciencia intenta comprender y controlar de qué modo funciona el mundo natural. La psicología, por ejemplo, intenta comprender de qué modo funciona nuestra mente. La biología intenta comprender de qué modo funciona nuestro cuerpo. O la filosofía intenta comprender de qué modo funciona la lógica, la ética. Pero cuando pensamos en la muerte, ¿cómo comprender a la muerte? ¿En qué lugar de estas disciplinas colocamos a la muerte? Realmente no hay lugar para ella. No sabemos en qué cajón colocarla, porque es algo que se nos escapa. No podemos llegar a comprenderla en su totalidad. Muchos afirman, algunos han afirmado a lo largo de los años, que han muerto, que han estado en el más allá y que han vuelto y que han despertado. Pero siempre se descubre que es un engaño, ¿no? Que se trata de una forma de crear fama, de generar dinero. Realmente se trata de apelar al sueño de la humanidad desde que el hombre es hombre, que es escapar a la muerte. Ya los antiguos conquistadores que se iban a las Américas iban guiados por los mitos, las ideas de que existía una fuente de la eterna juventud, que si la encontraban y te bañabas en ella, rejuvenecerías. Nunca llegarías a la muerte porque serías joven eternamente. Y sigue siendo el sueño del hombre en el siglo XXI. Por ejemplo, en los telediarios, en los periódicos, escucharéis de vez en cuando, esto es algo recurrente, que los científicos están avanzando para vencer a la muerte. Quizá mediante modificaciones genéticas, impedirán que nuestras células envejezcan y se trata como un error. La muerte es un error para los científicos. Pero por mucho que se sigue trabajando en ese ámbito, la realidad es que la muerte nos sigue llegando a los seres humanos. Y todavía hoy no somos capaces de escapar. Y además esta visión científica es un error, en el sentido de que se busca la eternidad cuando realmente la eternidad ya existe. Se busca huir de la muerte cuando realmente el Evangelio y este capítulo 12 de Juan nos muestra que la muerte no es el final realmente, sino que hay algo más allá. Por lo tanto, se está buscando lo que ya existe, que es la eternidad.
Todo ello lo vemos especialmente reflejado en este capítulo 12 de Juan. Por ejemplo, vamos a ir desgranándolo poco a poco. Por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 12, guardado un perfume y ese perfume lo derrama en los pies de Jesús. Es muy interesante ver cómo estaba Judas entre los discípulos y entre ellos, y Judas se queja de que ese perfume de gran valor y con un alto precio económico se podría haber vendido para así conseguir dinero para los pobres. En este caso se nos aclara que el interés de Judas era un interés egoísta, ya que él acostumbraba a coger dinero de lo que se dedicaba a los pobres y quedárselo para él mismo. Sin embargo, ante esta queja de Judas, Jesús nos muestra en el capítulo 12, versículo 7, que María había preparado ese perfume para la sepultura, para su sepultura. Y sin embargo nos encontramos con que María está derramando el perfume, pero en los pies de un Jesús vivo. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué María derrama un perfume que lo ha guardado para la sepultura en los pies de un Jesús vivo? Algo está ocurriendo, ¿verdad? Creo que es un caso similar al de toda la Biblia en su totalidad. Es decir, la Biblia no es un conjunto de relatos breves separados, sino que es una unidad que apunta a que Jesús morirá y posteriormente resucitará. Y María está adelantando lo que ocurrirá con Jesús, que es que Jesús recibirá sepultura, morirá y posteriormente resucitará. Se está adelantando con este perfume a lo que ocurrirá más adelante. Y María, Jesús y los discípulos no estaban solos, también estaban acompañados por Lázaro. Lázaro, que en el capítulo anterior, en el capítulo 11, había sido resucitado por Jesús. Y también es muy interesante ver cómo en el capítulo 12, el que nos ocupa, versículo 10, se dice que los judíos querían matar a Jesús, eso lo sabemos, porque conocemos los evangelios, tenemos las imágenes de las películas que hemos visto sobre Jesús, pero además no solamente querían matar a Jesús, sino que querían matar a Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué querían matar también a Lázaro? Bueno, pues se explica en estos versículos que Lázaro era un milagro andante, porque Jesús había resucitado a Lázaro y la gente creía en Jesús por ver a Lázaro vivo, por ver a ese cuerpo de Lázaro que había muerto, había entrado en una corrupción natural, la carne del cuerpo de Lázaro, hasta tal punto que en el capítulo anterior, el capítulo 11, Marta le dice a Jesús: no entres en la sepultura, porque el cuerpo de Lázaro ya huele. Después de 4 días que estuvo el cuerpo de Lázaro muerto, el cuerpo se somete a esa corrupción natural y el cuerpo de Lázaro empieza a oler. Y sin embargo Jesús entra a ese sepulcro, toma el cuerpo corrompido de Lázaro y de ese cuerpo muerto saca vida, lo devuelve a la vida. Un gran y enorme milagro. Fijaos que cuántas veces hemos escuchado a las personas en el día de hoy decir: si yo viese un milagro con mis propios ojos, entonces creería. Y sin embargo vemos que en los evangelios cuántas personas habían visto con sus propios ojos milagros como el de la resurrección de Lázaro, y aún así no creían. Nos está mostrando este evangelio que el creer no depende del ver con nuestros propios ojos. Nosotros, que no podemos ver esos milagros que se describen aquí con nuestros propios ojos, aún así tenemos fe suficiente e información suficiente aquí en estos evangelios para creer. Es más, ni siquiera las personas inmediatas a Jesús, las personas más cercanas a Jesús, que veían continuamente milagros hechos por Jesús, en ocasiones no creían. Marta, María, los mismos discípulos no creían que Jesús
fuese capaz de resucitar a Lázaro. Y sin embargo vemos como de un cuerpo inerte, de un cuerpo que ya no tiene remedio porque ha muerto, Jesús saca vida, le devuelve a la vida. Vemos en estos pasajes una tensión constante entre lo muerto y lo vivo. Pero esa tensión se resuelve cuando vemos que Jesús es capaz de sacar vida de aquello que está muerto. De ese modo, Jesús está mostrando a los judíos, primero, que la resurrección es real. Sabéis que un grupo de los judíos, los saduceos concretamente, defendían que no había resurrección de los muertos, que no era posible. Y por otro lado, Jesús también está mostrando, con estos milagros, que su muerte ocurrirá, que ocurrirá pronto y que luego resucitará. En este contexto, con los seguidores de Jesús fascinados por el milagro de la resurrección de Lázaro, aparece lo que hemos llamado la entrada triunfal a Jerusalén. Este título de entrada triunfal no aparece en los evangelios, no aparece en las palabras entrada triunfal, sino que es un nombre que nosotros, un título que nosotros hemos añadido cuando le hemos dado orden a la Biblia, cuando la hemos dividido en capítulos, versículos, etc., y nos sirve para comprender qué es lo que va a ocurrir y qué está ocurriendo. Y la verdad es que es paradójico, porque pensamos en una entrada triunfal, pero tenemos al Hijo del Dios creador de todo el universo, del dueño de toda la tierra, de todo lo que hay en ella. Podría haber venido y entrado a Jerusalén quizá en un caballo blanco, precioso, de pura raza, con su pelaje, quizá con bailarines, quizá repartiendo manjares a las personas que estaban allí para dejarlos boquiabiertos. Y sin embargo Jesús decide entrar a Jerusalén en un burrito, en un animal de carga que servía para el trabajo, para destrozarlo en el trabajo, y cuando ya no podían más, los burritos ya no servían para nada. Un animal humilde. Y de ese modo Jesús humildemente decidió entrar en Jerusalén. Del mismo modo que Jesús vino a la tierra, humildemente, en un pesebre, en el lugar donde comían los animales. Del mismo modo que murió humildemente en una cruz. Pero posteriormente tenemos los spoilers de toda la historia de la humanidad. Sabemos que en el Apocalipsis se nos muestra que Jesús volverá y volverá en toda su gloria y esplendor. Esta humildad que tiene Dios y que está reflejada en todo el Evangelio, la vemos también reflejada en el que creo que es el versículo más importante de este capítulo 12, que es el versículo 24. Porque es un versículo que resume todo lo que Jesús nos está intentando transmitir en estos pasajes. Es un versículo que nos habla a muchos niveles. Normalmente nos centramos, es más conocido el versículo 25, porque nos transmite un mensaje y unas palabras muy potentes. El versículo 25 dice: el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Es un versículo que muchos cristianos han vivido en sus propias carnes, ¿verdad? Hoy, como se ha dicho, es el Día de las Misiones, y ¿cuántos cristianos han muerto simplemente por intentar transmitir el mensaje y las verdades del Evangelio a otras personas que nunca lo habían escuchado? Esas historias nos hablan de que la vida en la tierra es un abrir y cerrar de ojos, que la vida en la tierra no tiene importancia en comparación con la vida que viene después, con la vida eterna, y que hemos sido diseñados para esa vida eterna. La explicación de este versículo 25 tan potente la encontramos en ese versículo inmediatamente anterior, en el 24, que dice: ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto.
Jesús nos habla continuamente con parábolas, con imágenes, que nos muestran las verdades del Evangelio, de un modo realmente sencillo. Y le damos las gracias a Dios por ello, porque de ese modo las personas que somos sencillas, que somos duros de mollera, podemos comprender estas complejas verdades del Evangelio. Y aquí Jesús nos muestra el ejemplo de la semilla. Qué cosa más sencilla, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una semilla y para qué sirve. En aquel momento, en el contexto de Jesús, porque la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura, quizá también a la pesca, pero todos estaban familiarizados con las semillas. También nosotros, que no trabajamos ya casi todos en estos ámbitos de la agricultura, aún así seguimos sabiendo para qué sirve una semilla. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de la semilla? Es realmente sencillo. Tenemos una semilla, la semilla se entierra bajo tierra y esa semilla se somete a un proceso de corrupción mediante el cual se transforma en otra cosa totalmente distinta y posteriormente crece, sale de la tierra y ofrece fruto. Se convierte en algo vivo. Hoy tenemos semillas en todos lados. Podemos ir a cualquier supermercado y nos los ofrecen en paquetitos muy bonitos, con una foto nos dicen de qué es la semilla. Y cuando compramos semillas, nadie la compra para ponerla en una estantería, por ejemplo, y que la gente llegue a tu casa y diga, uy, qué bonita semilla, ¿verdad? Sino que tenemos una semilla, la plantamos, ofrece fruto, vida, y quizá puede ser, por ejemplo, una flor que nos haga expresar, wow, cuánta belleza en una cosa tan sencilla. Realmente el proceso en el que la semilla se transforma en otra cosa, bajo tierra, es algo misterioso, porque no podemos ver con nuestros propios ojos qué está ocurriendo bajo tierra. Lo que sabemos es que aquello que se entierra surge como una cosa totalmente nueva. Y aunque podamos conocer el proceso biológico al que se somete la semilla, aunque podamos conocer el proceso fisiológico, sigue siendo un misterio cómo la naturaleza sabe qué pasos tiene que dar, paso tras paso tras paso, para que de esa tierra y de esa semilla aparezca algo vivo y aparezca vida nueva. Este versículo 24, con este ejemplo de la semilla, está hablando también de Jesús, de lo que ocurrirá con Jesús. Jesús es esa semilla que se someterá bajo tierra a un proceso de corrupción, pero que cuando surja volverá a la vida y nos ofrecerá vida para siempre. La semilla, además, potencialmente dará vida por generaciones, porque el fruto de una semilla, a su vez, tiene semilla, que puede ser plantado y que volverá a dar vida, generación tras generación. De ese modo, Jesús ofrece vida, generación tras generación, mediante el milagro de la resurrección, mediante el milagro de primero la muerte y la muerte convertida en vida, mediante la resurrección de Jesucristo. En este caso, el fruto de esta semilla de la resurrección es el precioso fruto de la salvación, gracias al cual damos gracias a Dios, porque nosotros podemos ser salvos gracias a ese milagro. Y realmente el milagro de la resurrección es el milagro más importante para el cristiano, porque Pablo lo expresa sin tapujos en 1 Corintios 15, cuando dice, si no hay resurrección, nuestra fe es ilusoria, dice Pablo en 1 Corintios 15, a lo que añade, si no hay resurrección, somos los más desdichados de los mortales. Si no hay resurrección, dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15, del 14 al 19. Pero podemos respirar tranquilos, porque nuestra fe en el milagro de la resurrección no es una fe ciega, no es una fe vana, sino que es una fe fundamentada. Tenemos razones, tenemos motivos suficientes
para saber que la resurrección ocurrió y que tuvo lugar, aunque no hayamos podido ver con nuestros propios ojos ese gran y enorme milagro. Y podemos conocer ese hecho histórico del mismo modo que conocemos otros hechos históricos que han tenido lugar, principalmente a través de testimonios, de varios testimonios fiables, imparciales y veraces, como son los evangelios de Jesucristo. El ejemplo de la semilla es fantástico, no esperábamos menos, ¿verdad? Porque nos muestra estas complejidades y estas verdades del evangelio. Pero además vemos que se cumple algo que también explica Pablo en Romanos 1:20, que es que la naturaleza, en cierto modo, está reflejando las verdades del evangelio. Romanos 1:20 dice que las cualidades invisibles de Dios se muestran a través de aquello que Él creó. Y en este caso tenemos ese ejemplo de la semilla que nos muestra la cualidad de Dios de morir y de resucitar, de sacar vida de la muerte. Es increíble que Jesús pueda sacar vida de aquello que está muerto. Porque nosotros, como creyentes, o quizás aquellos que no son creyentes, podemos pensar que espiritualmente podemos estar muertos. Podemos estar muertos en pecado. Quizás pensamos que no somos buenos creyentes porque no vamos a tantos eventos como otros creyentes, no participamos en tantos ministerios como otros creyentes. Quizás estamos en pecado porque hemos cometido algún pecado, o quizás estamos en un pecado continuo que se repite en nuestra vida y del que estamos intentando salir, pero no conseguimos salir. Quizás nunca has escuchado del Evangelio y sabes, escuchando estas palabras del Evangelio, que estás espiritualmente muerto y que necesitas volver a la vida. Si ese es vuestro caso, hay esperanza para vosotros, porque Jesucristo es especialista de coger aquello que está muerto y sacar vida. La muerte no es el final, porque Jesús es capaz de convertir lo muerto en algo vivo. Y esto nos muestra también algo que para los que somos creyentes puede resultar evidente, ¿verdad? Que es que la muerte no es el final. Yo personalmente necesito que se me recuerde de vez en cuando. Y estoy seguro que no soy el único. La muerte no es el final. Creemos que hay una vida que va más allá de la muerte, que trasciende a esta vida física, biológica. Pero necesitamos que se nos recuerde. Estamos destinados no a esta vida física y biológica, sino a esa vida que está más allá. Y la Biblia, respecto a esto, para terminar, no usa eufemismos. La Biblia habla de la muerte con todas sus consecuencias y con todo el dolor que supone la muerte. Por ejemplo, cuando Lázaro muere, Jesús llora. Como muchos sabéis, el versículo más breve, más corto de la Biblia, Jesús lloró. No hay que eliminar la tristeza cuando ocurre la muerte. La tristeza, el dolor, es algo terrible. Y eso lo sabemos aquellos que hemos perdido a personas cercanas, ¿verdad? No hay que evitar la tristeza, el dolor, el duelo. Es algo natural. Pero ahora bien, tenemos esperanza en que después de esa muerte hay una vida. En que la muerte no es el final. Porque estamos acostumbrados a ver que primero, o a pensar que primero va la vida y luego viene la muerte. Pero el Evangelio nos está enseñando que primero viene la muerte y después viene la vida. Y viene la vida eterna. De ese modo tenemos esperanza a través de la resurrección de Jesucristo. Que a través de la semilla, al igual que la semilla muere y luego aparece la vida, Jesucristo muere y luego resucita, y después de nuestra muerte espiritual también Jesucristo nos da vida y vida eterna. Oramos, hermanos.
Señor, te damos las gracias por este precioso mensaje del Evangelio que nos habla de verdades que a veces escapan a nuestro control, escapan a nuestra comprensión, pero que de un modo sencillo tú nos transmites, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos amaste, Señor, y por amor tú decidiste pasar por esa muerte que te angustiaba, como tú decías en el versículo 27, que te producía angustia, pero de la cual tú no huiste, Señor, sino que decidiste pasar por ahí para poder ofrecer esa vida que nos llena generación tras generación. Gracias, Señor, porque no somos dignos de esa salvación, de esa vida, y sin embargo, tú por gracia nos la regalaste. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.